Soy Carla Iberia Sánchez, estamos en Foro TV. En estos momentos da inicio la conferencia de prensa sobre la situación del COVID-19 en México. Escuchemos. Muy buenas tardes, son las 19:01 del martes 7 de abril de 2020. Estamos en la Ciudad de México, este es el Palacio Nacional y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la situación de la pandemia de coronavirus 2019. Hoy queremos comentar varias cosas con ustedes, además del informe diario en el que hemos agregado alguna información específica que comentaremos. Queremos comentar sobre la acción de inmovilización o de reducción de la movilidad en el espacio público y vamos a compartir información muy útil que nos ha compartido el Gobierno de la Ciudad de México. También, hoy nos acompañan dos conocidos, el doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología y coordinador del Comando Operativo, el doctor Ricardo Cortés Alcalá, creador de Susana Distancia, quien es el director general de Promoción de la Salud, y nos va a compartir precisamente, va a comentar sobre los documentos técnicos que hemos ido creando a lo largo de todos estos meses. Y aquí lo que nos interesa es que las personas usuarias, pero sobre todo las personas que operan los servicios de salud, incluyendo las autoridades sanitarias, tomen conciencia de que estos documentos existen, son los documentos a los que nos hemos referido repetidamente, que están disponibles en el micrositio coronavirus.gov.mx. Son documentos de carácter técnico, pero son de uso general en varias circunstancias. Y finalmente, es posible que se incorpore con nosotros el doctor José Ignacio Santos Preciado, secretario del Consejo de Salubridad General, y nos va a comentar sobre la colaboración con el sector privado. Le pido al doctor Alomía si nos conduce por el informe. Con su permiso, señor secretario. Nuestra gráfica ya conocida para poder apreciar cómo se está comportando la pandemia precisamente en el mundo y en las diferentes regiones de la Organización Mundial de la Salud. Notamos que continúa disminuyendo la proporción de casos en los últimos 14 días. Si recuerdan, ayer ya habíamos tenido una disminución como el 74% y hoy día la disminución ya es del 71%. Es decir, de alguna manera en los últimos 14 días son menos los casos que se han mantenido activos, pero de todas maneras 71% es todavía una cifra importante en relación al total de casos que se han confirmado. Igualmente la tasa de letalidad global continúa incrementándose, aunque puntos pequeños porcentuales, pero se han seguido incrementando en los últimos días, llegando ahora a 5.7. Y si vemos la transmisión o los casos confirmados en las últimas 24 horas, vemos cómo pues ahora Europa y la región de las Américas prácticamente tienen los mismos porcentajes, están alrededor del 45-46%, es decir, estamos con una transmisión, al menos de la más reciente, que sería la del último día, prácticamente ya a la par, respondiendo esto ya a la disminución de transmisión en algunos países europeos que habían iniciado la misma prácticamente hace 4 o 5 semanas. En la siguiente diapositiva vemos la actualización de nuestro panorama nacional, 2.785 casos, un poco más de 310 casos nuevos para el día de hoy, así también un incremento en el número de negativos que ahora ya supera los 15.000 y la ocurrencia de 141 lamentables defunciones. Son más de 25.000 personas las que hasta el momento han sido estudiadas desde que se clasificaron como casos sospechosos. En la siguiente diapositiva vemos la distribución por entidad federativa y también por tasa de incidencia acumulada. Vamos a usar ya de ahora adelante en esta gráfica, porque esta gráfica nos da los dos datos, nos da el dato de cantidad, carga de enfermedad, es decir, el número de casos que se han confirmado en cada una de las entidades federativas,
pero además en el otro eje nos da la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, entonces tenemos ambos datos ya integrados en esta gráfica, por lo tanto es la que estaremos utilizando de aquí en adelante y donde pueden ustedes ver las diferencias que hay para cada uno de los estados. En la siguiente diapositiva vemos la distribución por grupo de edad, pero asociado a la carga de pacientes que han necesitado ser hospitalizados. Veamos cómo ya para el día de hoy los mayores de 65 años, la cantidad de personas que han tenido que ser hospitalizadas, ahora sí exceden al número de personas que solamente tuvieron una atención ambulatoria o no requirieron quedarse en el hospital. Y esto continúa asentando el hecho de que estos grupos de edad tienden entonces a tener complicaciones, tienden a tener una evolución no favorable y que por lo tanto requieren de ingresar a un segundo nivel de atención. En la siguiente diapositiva vemos la distribución de estas 141 defunciones que han ocurrido, también en una gráfica que nos concentra en las barras de color azul el número de defunciones por entidad federativa que se han notificado, pero también en la línea de color verde tenemos la letalidad que se ha presentado en cada uno de los estados. Entonces vamos a estar utilizando de ahora en adelante también esta gráfica que nos presenta los dos datos de la información y que en su momento está ordenada por una mayor tasa de letalidad a una menor tasa de letalidad. En la siguiente diapositiva vemos muy importante siempre estar evidenciando la presencia que en la gran mayoría de las personas que lamentablemente han fallecido, la presencia de comorbilidades sigue presentándose y que es importante continuar, si es necesario, todos los días haciendo el llamado a estos grupos de riesgo. Veíamos a las personas adultas mayores en las gráficas anteriores y en esta específica aquellas que tienen hipertensión, diabetes, obesidad o alguna de estas otras comorbilidades que por favor se queden en casa y a sus familias que por favor generen un cerco protector alrededor de ellas a través de la asistencia de estas personas y permitiendo así que ellas puedan cumplir con el resguardo domiciliario, sobre todo en estas siguientes semanas en las cuales se espera que continúe el incremento de los casos. Si vemos la siguiente diapositiva, es precisamente nuestra curva epidémica, tanto acumulada, que es la de puntitos rojos, que tiene ahora el incremento de ayer para hoy, así también como la curva incidente, que solamente contiene los casos que se han confirmado en las últimas 24 horas, y como lo venimos viendo en los últimos días, se mantiene esa tendencia ascendente que estamos viendo día con día de ese incremento que se produce en la cantidad de casos que se van confirmando. Hasta aquí el panorama. Muchas gracias, doctor Salomía. Le voy a dar entonces la palabra ahora al doctor Ricardo Cortés Alcalá, que nos va a comentar sobre estas guías. Continúa la conferencia del gobierno federal, la actualización de COVID-19. Le digo las últimas cifras: 2.785 casos confirmados. Aumenta la cifra de muertos en México, 141 muertos por coronavirus en el país. Continúan y las autoridades reiteran: personas con hipertensión, personas con obesidad, personas con diabetes, personas con condiciones inmunocomprometidas, cáncer, renales, por favor, quédense en casa. También, por primera vez, el número de personas de 65 y más que han sido detectadas con coronavirus, hay más hospitalizados que personas que están resguardadas en casa. Importante, entonces, te repito, 141 muertes el día de hoy, martes. La mayoría de los casos confirmados, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Quintana Roo. Pero en el caso de los muertos, le quiero decir que Ciudad de México, Sinaloa, Estado de México, Quintana Roo, Tabasco, Jalisco y Baja California, pues son las entidades que están registrando el mayor número de muertos.